Muchas gracias le damos a nuestro Dios por un día más de vida primeramente y por darnos la oportunidad de poder estar acá nuevamente en nuestro programa Mentes Renovadas junto a mi hermano pastor Ángel y mi hermano Roilán Linares. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. En esta tarde, antes de comenzar este maravilloso tiempo, este programa, vamos a estar teniendo un tiempo de oración y que nuestro hermano pastor Ángel nos esté guiando en oración para que el Señor y la presencia de su Espíritu Santo esté tomando parte en este tiempo. Gracias, Padre amado Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Aleluya, gloria a Dios. Por este momento tan especial, Dios. Santo, Hoy queremos Padre, poner delante de ti este programa Mentes Renovadas, oh Dios, porque eso es lo que constantemente, Gracias, Dios, Jesús, necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Renovación, transformación, renovación, Gracias, Padre. aleluya, Te doy gracias, gloria a Padre Dios. amado Dios, Padre bueno, por el pastor Reinier, por tu siervo, Señor. gracias, También Jesús. que Bendito sea tu está con nombre, nosotros Roilán Linares. Aleluya. Gracias por darme la oportunidad de compartir en el ministerio de que tú le entregaste a este hombre maravilloso, Dios tuyo, Gracias, el pastor Señor. Reinier. Oh Dios. Toda la audiencia va a escuchar esta disertación de hoy y que sea tu espíritu de verdad guiándonos a toda la verdad, Padre amado. Gracias, en el nombre Señor. de Alabado Jesús. sea tu Amén, nombre. Señor. Aleluya, Amén. gloria a Amén. Dios. Gracias le damos a Dios nuevamente y el Señor esté bendiciendo a la audiencia que nos está viendo en Así esta es. tarde. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es muy importante, aleluya, y que hay una realidad que duele pero que no se puede ignorar, mis hermanos Pastor Ángel Así y es. Roilán. Vamos a estar Aleluya. hablando en esta tarde acerca de aquellos pastores, músicos y líderes que están viviendo una doble vida. Estamos viendo hoy en día cómo muchas iglesias se dedican a, sin importar la vida de un músico, aleluya, lo invitan a cantar, a tocar, simplemente porque es un músico tal vez profesional o porque toca bien, canta bien, pero no les importa cómo están viviendo su vida privada o su vida pública, solamente les interesa venir, tocar, aleluya, porque creo que esta gente, este tipo de pastores, líderes, están predicando un evangelio, pero un evangelio sin cruz. Y un evangelio que se predique sin cruz, creo que no tiene ninguna eficacia. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de estos pastores y líderes que, aleluya, invitan a músicos que solamente porque tienen un buen talento, sin importar si son creyentes o no son creyentes, o si están viviendo una vida en santidad o agradable a Dios, los invitan y le permiten que suban en el altar, un lugar santo, donde todos no pueden subir? Jesús de Nazaret es muy claro en estos casos. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará o heredará el reino de los cielos. Hay algo que me llama mucho la atención en las Sagradas Escrituras y es cuando Jesús dice acerca de que echaban fuera demonios, predicaban, hacían señales y cosas como estas, Amén. pero también eran hacedores de maldad. Y tenían dones, ministerios. La Biblia habla de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos evangelistas, de falsos pastores, de falsos maestros de la palabra de Dios. Entonces el hecho de tener un don, eso no implica de que yo sea aprobado por Dios. Eso no implica aprobación. Tener dones, llamados, talentos, ministerios, no implica, eso no quiere decir de que soy aprobado por Dios y de que me estoy haciendo las cosas bien. Amén. ¿Ok? Yo recuerdo que alguna vez me congregué en una iglesia en Venezuela donde quizás estaba más pendiente de llenar espacios. Llenar espacios, escúchese bien. Hay algunos vacíos. Por ejemplo, el guitarrista se me fue para otra iglesia o se fue, ya no va a estar. El que toca la trompeta, el que toca el piano, el que toca el bajo no está y quizás tengo que rellenar ese espacio, ese vacío. Pero ¿rellenarlo de qué? Entonces, llamar a músicos profesionales de la vida secular para rellenar estos espacios porque necesito que el escenario, ya no vamos a hablar del altar, sino el escenario. Porque ese es uno de los grandes problemas que se observa en la actualidad, ¿verdad? Vidas o lo que es escenarios, lo que llenos de mucha parafernalia, de muchos adornos, pero cero, vidas en cero, vidas vacías de integridad,
de obediencia, de intimidad con Dios. Entonces voy a tener el escenario lleno sencillamente de personas que me llenan el altar, me ocupan un espacio, pero no son personas que tienen una vida llena de integridad, una vida en obediencia para con Dios. ¿Ok? Lamentablemente vivimos hoy en día esta situación en algunas iglesias porque por supuesto no son todos los pastores. ¿Ok? No son todos los pastores. Llenar espacios en el altar. Yo recuerdo que desde mi juventud, por Dios, desde mi niñez, yo soy nacido, crecido en el Evangelio. Yo observaba que cuando un músico, Pastor Reinier y ministro Royland Linares, cuando un músico no venía a tocar a la iglesia algún día de la semana, ya ese asunto era muy importante, saber por qué el músico no vino. Y cuando venía, se le preguntaba qué pasó, que no viniste el domingo, qué pasó, que no viniste el miércoles o no viniste el martes. Hoy en día no es importante esto. Hoy en día una vida de compromiso, de pacto con Dios, de compromiso, ¿ok? En obediencia y de compromiso con la visión, con la visión que Dios le ha dado al líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente volvemos otra vez al mismo tema, al mismo punto. Hay líderes que no les interesa cómo están las vidas de los demás. Y es que ciertamente como pastores no podemos estar con una lupa montada sobre la gente, ¿ok? Porque nosotros conocemos la intimidad o la vida personal de la gente si la gente abre su corazón y viene y habla con nuestras vidas, o a menos que observemos algunos detalles tóxicos, negativos, y entonces ahí sí entramos, ¿verdad? Como ministro del altar. Pero vidas en doble vida, ministros con doble vida. Por algún momento de su vida, David, como pastor, como líder, como rey, como adorador, como músico, como ministro de Dios, David tuvo una doble vida, porque sí la tuvo. Pero las consecuencias la vivió y a Dios no le agradó. Y Dios le mandó un profeta y lo confrontó. Lo confrontó para que no viviera una doble vida, para que David volviera su corazón a Dios. Entonces, claro que sí, esto sucede en la actualidad. No es lo que Dios quiere, no es el diseño de Dios, ¿ok? Y por supuesto que todo sale a la luz, hermano, porque Jesús de Nazaret lo dijo. Todo sale a la luz, nada permanece escondido, nada permanece oculto. Así que bueno, estamos claros en que esta es una triste realidad en la actualidad. Es una triste realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Amén. Bueno, mi hermano Royland, tú como músico cristiano, como adorador, ¿qué puedes decirnos respecto a este tema de aquellos músicos que no viven conforme a la voluntad de Dios y son tal vez contratados por una iglesia? Porque hay músicos y músicos. Hay músicos que tocan por amor a Dios, por amor al Evangelio, por amor a Cristo. Hay otros músicos que se dedican a tocar simplemente por un salario, porque ellos dicen, este es mi trabajo, esta es mi profesión, y entonces yo voy a tocar. Pero hay músicos de estos que tocan en una iglesia, pero tocan en una boda, pero tocan donde quiera que lo inviten a tocar porque le paguen, entonces ellos van ahí. Y creo que este tipo de músico no puede llamarse músico cristiano, porque creo que al estar de esta manera están viviendo una doble vida. Amén. La palabra es clara en Mateo 6, capítulo 24. Dice que no podrás amar a dos señores porque amarías a uno y aborrecerías al otro. Yo recuerdo que yo era músico antes de venir a los pies de Cristo. Y recuerdo que comencé a congregarme porque sentí en mi corazón que necesitaba tener un vacío en mi corazón. Y de eso se trata, ¿no? Que verdaderamente tenía un vacío en el corazón tan grande que solamente podía llenar el Señor. Hasta que Dios me llamó a su presencia, me llamó allí a ministrar. Amén. Pero hubo un tiempo en el que yo no toqué instrumentos hasta que hubo un crecimiento, hasta que comencé a dar frutos y entonces pude subir al altar hasta hoy. Le doy gracias al Señor y hoy ministro en una iglesia. Le doy gracias a Dios por mi iglesia y subo en el lugar santísimo. Es un lugar que nosotros consideramos que es un lugar importantísimo. Amén. Entonces, hoy se ha levantado esto de que puedes tocar en muchos lugares, no siempre, no en todas las iglesias se permite, pero en muchas iglesias sí los músicos no preparan su vida con el Señor y simplemente son
personas que vienen y tocan para llenar un hueco, ¿eh? Un espacio. Pero verdaderamente, hermano, esto es peligroso. Es peligroso porque aunque estemos bajo la gracia, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bajo la gracia y la misericordia de Dios, en los tiempos podemos ver la historia de los hijos de Eli, que estaban encargados de ministrar en el templo, de encargar de atender el templo y en lo que estaban ocupando su tiempo. Y podemos ver lo que pasó con los hijos de Eli. Y esto puede acarrear maldición para nuestras vidas. Ya si eres un músico que toca en el mundo y no estás en santidad, no estás alineado con la palabra de Dios, no estás alineado con el Señor, y ministras en el altar, donde se ministra a Dios, verdaderamente no se va a mover Dios como Dios quiere moverse. Se mueve el Porque profesionalismo. Se mueve el profesionalismo, se mueve, pero no se va a mover Dios. El Espíritu Santo no se mueve en este lugar, porque verdaderamente los músicos, los adoradores en ese momento, son los encargados de llevar el pueblo a la presencia de Dios. Son los encargados, pero para eso tú tienes que estar lleno de Dios. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Y estas personas están vacías. Porque una persona que toca en un lugar donde hay este tipo de fiestas, de bebidas, donde está el mundo, el pecado, no puede estar limpio, no puede estar puro para ministrar al Dios más grande y más poderoso que jamás ha existido. Esto es algo importantísimo como adorador, como músico, tenerlo bien en cuenta, que tú no tocas por tocar un instrumento, que tú has sido llamado, has sido escogido y te ha regalado Dios un talento para que tú le ministres a Él, para que tú te guardes para Él. Y esto es un llamado a esas personas que tocan instrumentos, que no conocen al Señor. Déjame decirte, ese talento que tú tienes te lo regaló el Señor para Él, no para que toque en el mundo, no para la perdición, para Satanás, sino para que ministre y toque para Él, hermano. Y verdaderamente esto hermano, en esos lugares no se mueve Dios, no se puede mover Dios. Y si algo se mueve es como decimos, fuego extraño, porque Dios no se mueve donde está el pecado, hermano. Verdaderamente para ministrar, para tocar en una iglesia, sana doctrina, hay que estar preparado y estar lleno de Dios, porque tienes que dar. El músico está listo, está preparado para entregar, para dar. Amén, a la congregación. Aleluya, gloria a Dios. El problema es que el altar no es un escenario. Así mismo es. El altar es un lugar sagrado, mi hermano. Así es. Y como un lugar sagrado tenemos que, o los músicos, las personas que están ahí, tanto los músicos como líderes, pastores, tienen que estar bien delante de Dios. No pueden tratar de vivir una vida de una manera en público y cuando estén en privado sean otro tipo de personas. La pregunta es, ¿eres el mismo en público, en la plataforma? ¿Eres el mismo que predicas? ¿Eres el mismo en el altar que en lo secreto con Dios? Como líderes, como ministros, como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Así es. Porque es la única manera que vamos a poder salir adelante, es la única manera que vamos a prosperar, y por eso es que estamos hablando, como dice la palabra, sin filtros, sin máscaras, sin excusas, porque antes de ser ministros somos hijos y no podemos negociar con el diablo. Eso es así. Entonces no podemos predicar una cosa en público y vivir otra. No podemos negociar con el enemigo. Así es. Entonces vemos tantos líderes como pastores, que muchos pastores, líderes, que predican la palabra sin importar algo que decías ahorita, si vas a la iglesia, si no vas a la iglesia, porque simplemente, como decías también, no vamos a meterlos a todos en un mismo círculo, en un mismo saco, porque no todos son iguales. Pero hay personas que están ministrando en las iglesias que solamente ministran por un beneficio, solamente les importa cómo se ven en público, solamente les interesan las redes sociales, los seguidores, los aplausos, los amenes, solamente les interesan estas cosas, pero no les interesa si vas a la iglesia, si dejas de ir a la iglesia, no te visitan, no te llaman, no te preguntan, ¿estás enfermo? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué está pasando que no te estoy viendo en la iglesia? Hace tanto tiempo que no te veo en la iglesia, ¿qué ha pasado? Y entonces como líderes, como pastores, estamos puestos, creo yo, para eso. No hemos sido llamados solamente a estar con un micrófono hablando, predicando la palabra en el altar. Hemos sido llamados a mucho más que eso. El verdadero pastor tiene que saber lo que significa el significado pastoral. Así es. No es simplemente porque yo soy el pastor, ando de traje y corbata el día entero con una Biblia debajo del brazo, con el micrófono en la mano y predicando lo que las personas que están a mi alrededor quieren escuchar. Eso. No podemos, no hemos sido llamados para eso. Así Y es. cuando hacemos eso estamos negociando y estamos viviendo una doble vida. Somos doble moral. Así es. Y son cosas que no le agradan
a Dios. Así es. Sí, sí. Por lo tanto, como líderes, como siervos, como músicos, yo no soy músico, no sé nada de música, sé tocar todos los instrumentos, pero apagado. Yo voy y los toco, pero sí, Yo también. los músicos, mi hermano, son personas que deben estar bien delante de Dios. No, y tocar Son un personas instrumento. que tocan para Dios, no están Amén. tocando para la congregación que los está mirando, Así es. están tocando para Dios. Y Y, es un su privilegio. adoración, cuando ellos están bien, esa adoración puede abrir las puertas del cielo, mi Amén, hermano. amén, amén, así es. No, y Pero tocar un cuando- instrumento es un privilegio, Sí, mi hermano. Eso cuando hay músicos que no están haciendo la voluntad de Dios, esa adoración solamente se queda en las cuatro paredes. Así Esa es. adoración, por muy bien que suene, por muy bien que se escuche la música, por muy bien que cante la persona que esté cantando, solamente se queda ahí. No va a ninguna parte, no va a hacer ningún efecto en nadie. Así es, mi hermano. Así es, así es. Bueno, Bueno, gracias, eso es. Jesús lo dijo en el caso de la mujer samaritana. Jesús hablando con ella dice, la hora es y la hora viene y mi Padre busca Verdaderos adoradores. Mira, bien. Estos días estuve pensando en esto y conversando con alguien porque si hay verdaderos adoradores es porque también hay el lado opuesto, falsos adoradores. Amén. Claro. Mi Padre busca verdaderos adoradores, una vida de relación con Dios. ¿Qué es un verdadero adorador? ¿Ok? No dice que mi Padre anda en busca de apóstoles, ni de profetas, ni de pastores, no. Verdaderos adoradores. ¿Ok? Una vida de adoración es una vida de relación con Dios. Una vida de adoración es una vida de obediencia a la palabra escrita de Dios. Una vida de adoración, un verdadero adorador no es alguien que vive de apariencias, ¿ok? Es alguien que vive con transparencia, no apariencia, ¿ya? Entonces, mi Padre busca verdaderos adoradores, no falsos adoradores. Una persona que vive pendiente del qué dirán o de llenar espacios o de vestirme para quedar, porque me tengo que vestir conforme a la moda, conforme al momento, pero no conforme a la moda bíblica o el estilo bíblico. Es que yo creo que para llenar espacio, dice que Dios es experto en llenar los Él es la espacios plenitud, vacíos. la plenitud de aquel que Él todo es lo el- llena él todo. es el experto en eso. Así es, así es. Eso, vivir una vida de adoración es vivir una vida de relación con Dios, no es vivir una vida de religiosidad ni de sectarismo, no es una vida que vamos a hablar conforme al lenguaje. Hablando de esto, yo he estado, ok, soy absolutamente responsable por lo que voy a decir. Yo estuve en un país de Centroamérica en una reunión, ahí había profetas, había pastores, había líderes, por Dios, mira, tremendo. Y cuando yo escuchaba los chistes que estos pastores, y entre esos había profetas de Dios, los chistecitos que ellos soltaban. Yo creo que en ocasiones en otros podcasts he hecho mención de esto, pero volviendo al tema, un verdadero adorador, un verdadero siervo de Dios, el mismo apóstol Pablo lo dice, y Jesús de Nazaret también habla de esto, y Santiago habla de esto. De una misma fuente no puede fluir agua dulce y agua amarga. Así es. O sea, chistecitos con doble sentido, chistecitos y por supuesto conversaciones livianas, chistecitos livianos con doble sentido. Entonces después yo los veía el domingo en el altar hablando en lenguas y los veía predicando y los veía cantando y tocando la guitarra y haciendo esto y lo otro y a los músicos, pero este tipo de conversaciones livianas, doble sentido, no se hay en vuestra boca para ninguna palabra corrompida, es lo que dice Pablo. Y Jesús también habla acerca de daréis cuenta por todas las cosas que hablen o que digamos. Entonces, porque quiero caer bien en el grupo, porque me quiero congraciar con el grupo, porque no quiero que me consideren como que religioso y no quiero sentirme rechazado, por eso tomo parte y me río de los chistes doble sentido, me río de las conversaciones livianas y también lanzo los míos. ¿A quién engañan? ¿O a quién engañamos con esto? Eso es vivir una vida de doble vida, porque si yo le voy a hablar de santidad a la gente en el altar y voy a cantar supuestamente canciones santas o para que ministren liberación, mira, el primer liberado debería ser yo. ¿Tú lo ves? Así es. El primer liberado debería ser cualquier ministro, cualquier persona que sea creyente,
que profese o manifieste este tipo de conversaciones livianas, chistes con bullying, con faltas de respeto, doble sentido, donde si no nombran a un gay o donde si no hacen como un gay y hacen un movimiento amanerado para causar risa. Mira, yo reprendo, perdónenme, a través de yo reprendo al diablo y también reprendo esas actitudes en el nombre de Jesús. Porque Pablo lo dice, comportaos varonilmente. Varonilmente. Me van a llamar homofóbico, lo reconozco, seré homofóbico, pero yo ese tipo de cosas no las apruebo. Y no las comparto y por supuesto no las llevo a cabo. No las hago. Entonces, ya esto va paralelo a lo que estamos hablando de pastores o ministros, líderes, adorados, cantores o músicos con una doble vida. Lo que somos en el altar tenemos que serlo en la familia, con la esposa, con el esposo, con la gente en la iglesia o manejando el carro, en el trabajo. Yo he observado estas cosas y cada uno de nosotros realmente tiene que decidir. Porque o formo parte del equipo de Cristo en santidad como Dios quiere, en todas las áreas de mi vida, con lo que hablo, con lo que digo, en la forma de vestir, en la forma de ser, o formo parte del grupito aquel que siempre serán la mayoría, ¿ok? Porque por eso lo dice, Jesús habla de la puerta estrecha y la puerta angosta y la puerta ancha. Entonces, o entro por la puerta estrecha, que se llama Jesús de Nazaret, donde es una puerta de santidad y donde tanto la cruz como yo cabemos bien por la puerta estrecha, porque por la puerta amplia cualquier persona que tiene una doble vida va a pasar y va a entrar. Pero su destino, su futuro, no va a ser el reino, no va a ser el cielo, no va a ser la aprobación de Dios, así sea que el mundo entero en la iglesia te aplauda cuando prediques. Pero si tu vida es una vida falsa, una doble vida, aún hay tiempo para rectificar, que por supuesto la rectificación va a entrar dentro de lo que es esta disertación que está aquí, porque aún hay tiempo para rectificar. Recuerdo que en nuestro primer libro, No es Utopía, es Reino, dedicamos una sección para esto. Aún hay tiempo para rectificar. Entonces la doble vida siempre va a salir a la luz, porque los pecados, imagínate tú, y esto que sucedió con Ananías y Zafira, eso no fue en los tiempos de la ley, que les cayó el juicio de Jehová Dios de los ejércitos, no. Pedro, en plena dispensación, en pleno inicio de la dispensación de la gracia, porque habéis convenido en mentir al Espíritu Santo, ¡pum!, cayó muerto el uno, después vino la otra, también cayó muerta en el acto. Y dice en la Biblia que lo habla Juan el Bautista acerca de Jesús. Él anda con el aventador en su mano limpiando a su era, porque el juicio de Dios empieza por su propio pueblo, por su propia casa. Su propia Así casa. es. Amén. Eso es. Y eso muchos no entienden. O cuando van leyendo, como que se desvían y le pasan por arriba ese texto de que el juicio de Dios empieza por la misma casa. Y dice la palabra ahí en Lucas 9:23, porque muchas personas quieren, bien, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero verdaderamente tú amas a Dios, verdaderamente estás obedeciendo a Dios. Dice la palabra en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. La cruz no es una decoración. Así es. La cruz es muerte. Y no es un símbolo. Muerte al ego, muerte al pecado, muerte a la doble vida. Y hoy muchos quieren predicar un evangelio que no confronta, un evangelio que no llama al arrepentimiento, un evangelio que no habla de morir de la carne, un evangelio que no exige rendición total, porque como hablábamos ahorita, hay líderes que son líderes asalariados y que solamente les gusta engordar el bolsillo. Entonces, esos tipos de líderes son los que hablan un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, un evangelio que no confronta, un evangelio que no lleva a la gente a que tengan una rendición total, a vivir una vida en obediencia, una vida en santidad. Porque nosotros como creyentes, si no somos obedientes a la palabra, no somos nada, no estamos haciendo nada. Y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Así es. No solamente hablar de los músicos, no solamente hablar de los líderes, no solamente hablar de los pastores, también de la congregación, de todos aquellos que en un momento determinado dicen, yo decido recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Pero no es creer a tu manera, Así es. porque es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Entonces, si tú sales y le preguntas, no, yo creo en Dios,
pero no es lo mismo creer en Dios que creerle Así es. a Dios. Así es. Porque cuando le creemos a Dios, nosotros tratamos por todos los medios. No es que vamos a vivir una vida perfecta, no es que vamos a vivir una vida intachable de que no. Pero por lo menos estamos tratando de hacer las cosas bien, tratando de agradar a Dios, estamos tratando de perseverar y de seguir la carrera, porque sabemos que ahí al final vamos a tener la corona de la vida, vamos a tener la victoria, como decía el apóstol Pablo. No importa que la carrera sea difícil, porque nadie ha dicho que el evangelio era color de rosa. Así es. Nadie dijo que el evangelio solamente pare de sufrir. Son los que dicen que cuando vienes y aceptas a Cristo como si en ese poder de tu vida se acabaron los problemas. No, cuando aceptas a Jesucristo es cuando comienzan los problemas de verdad. Así mismo. Porque entonces, si tú estás sentado en un banco, ¿a quién le va a hacer daño una gente que esté sentado sin moverse? Así es. Así mismo. Una vida sin compromiso. Pero cuando tú vives una vida y tú dices, voy a evangelizar, voy a orar, voy a hacer cosas para el reino, entonces el enemigo dice, no lo puedo tener aquí. Y ahí es donde empieza la batalla. Tengo la que hacer lucha. algo para que se vaya de aquí de en medio porque está acabando conmigo. Entonces tenemos que ser personas obedientes a la palabra del Señor. Así mismo, así mismo. Y como decía el pastor, el hermano Ángel, decía que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No está buscando adoradores que le adoren con una apariencia. El Señor no está buscando apariencia. El Señor nuestro no busca apariencia, no busca músicos que verdaderamente sean profesionales, porque la palabra también dice que el que llama, Él capacita. Él capacita. Bendito es el nombre del Señor. Y verdaderamente está buscando verdaderos adoradores, gente con corazones dispuestos, que le diga como le dijo Samuel, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy aquí, yo voy a ministrar, yo voy a orar, yo me voy a preparar en santidad para servirte, para que tú me unces con poder y gloria. Y qué lindo es poder estar en las manos de Dios, en medio de este mundo lleno de maldad, como estamos viendo que está este mundo hoy, ser un joven, ser una persona que sea llamada por Dios y poder prepararte y ministrar el corazón de Dios. El Dios más grande que jamás haya existido. El único. Porque no es un Dios cualquiera, es un Dios que dice la palabra que nunca ha perdido una batalla. Y que un día viene por su pueblo, y que hay una esperanza y una vida eterna. Cuando tú te pones a pensar en estas cosas espirituales, es verdaderamente somos bienaventurados. Es un privilegio poder servir a Dios de esta manera. Ser una persona en santidad. Porque también la palabra dice que sin santidad es imposible ver a Dios. Imposible ver a Amén. Dios. Así es. El problema es que tenemos que tener más intimidad que altar. Así es. Es que de ahí parte todo. Eso es. De ahí parte No es el hacer ministerio, llorar de ahí a la parte todo. gente, sino es Esa es la si fuente. tú lloras en los secretos. Así es. Es ahí. Ahí es donde tú recargas tus baterías. No En el lugar es santo con Dios. que tú levantes multitudes, es si tú puedes levantar tu propia vida espiritual. Así es. Y cada uno de nosotros, como decía ahorita, pasamos por pruebas, por situaciones, por desiertos. Y sabemos que aquí mismo, ahora mismo, sabemos que tú estás viviendo una situación que diría yo, bastante difícil. Amén. Porque estás pasando por Así un es, proceso, así es. un proceso difícil para ti, al estar separado de tu esposa, de tus hijos, aclarando, separado en el concepto de que están uno en un país y el otro en el otro. Pero bueno, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, aún no se ha cumplido la promesa, pero sabemos que se va a cumplir, no podemos desesperarnos, no podemos apresurarnos porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene el control. Y a veces nosotros como seres humanos nos desesperamos, y yo sé que tú en momentos determinados puedes desesperarte. Y me he En momentos agotado, me he cansado. momentos determinados tal vez te has llegado hasta reclamarle a Dios y decirle, pero Dios, ¿por qué si yo estoy viviendo una vida agradable, si estoy tratando de hacer las cosas, qué pasa que no escuchan mi oración? Así es, hermano, sí. Y sabemos porque son situaciones difíciles. Yo he pasado también por situaciones y en momentos determinados no somos nadie para reclamarle a Dios, pero en esos momentos como que se nos olvida algo y reclamamos a Dios y entonces vamos a pedirle explicaciones. Nos fatigamos, nos cansamos. Porque vemos las cosas, pero el pueblo de Israel estaba frente al mar y dice que detrás tenía Faraón. Y allí el pueblo comenzó también a murmurar y ellos pensaban que ese iba a ser el final de ellos. Sí. Pero lo que ellos pensaban que era imposible, se hizo posible porque Dios se glorificó, abrió el mar y ellos pudieron cruzar hacia el otro lado. Así es. Y mi hermano, hoy tú estás
frente a un mar Aleluya. que sé Se que va a es abrir. difícil, Se va a abrir en el pero nombre de Jesús. ese mar se va a abrir en el nombre Amén, de Jesús amén. y tú vas a salir victorioso Amén. y vas a poder decir, hoy era el día que el Señor tenía Amén, amén. Así preparado. Amén. Le creemos al Señor, aleluya. Y le creemos a Bendito Dios y el nombre del seguimos Señor. orando para que ese día llegue, mi hermano. Amén, amén, amén. Amén. Seguimos confiando en Así que es. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Así es, así es. Así Tú decías algo, Pastor Renier, y yo estaba escuchando el otro día un pastor decir algo y me llamó la atención y me llamó a tener un poco más de intimidad con el Señor, tú sabes. Porque verdaderamente hoy todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios, decía este pastor, tú tienes que tener encuentros con el Señor. Amén. Tienes que tener intimidad, anhelar escuchar la voz de Dios. Nadie va a escuchar la voz de Dios sin oración, decía este pastor. Y es la realidad, mi hermano. Nadie escucha la voz de Dios en estos tiempos si no tiene intimidad, si no tiene búsqueda allí, si no tiene allí, si no dobla rodillas. Él decía algo, decía, cuando tú estés allí a solas con el Señor de rodillas, aunque tú sientas que Él no te hable, tú estate tranquilo, espera, sigue orando. Si te cansas en la posición no implica la oración, sino si te cansas, siéntate, pero espera, no te vayas, sigue ahí, que Él va a venir y te va a hablar. Pero ahí es donde parte todo. Si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que orar, tienes que buscar intimidad con el Señor. Amén. Amén. Así es. Y bueno, volviendo al tema, una actitud de arrepentimiento. Una actitud de arrepentimiento es lo mejor que puede suceder. De arrepentimiento. En el Salmo 32, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Porque esta es la situación que se presenta, espíritus llenos de engaño. Y en cuyo espíritu no hay engaño, porque vivir una vida, una doble vida, una cosa en el altar, una cosa para que me vea la gente de la iglesia y otra cosa para que me vea la gente de la calle, un espíritu lleno de engaño. Pero aquí viene lo mejor, la confesión de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque aunque la gente en el momento no lo note, esto se va a comenzar a ver. Dice, mientras callé, mientras él cayó su pecado, mientras no hubo confesión en él, ¿ok? Que dice que sus huesos comenzaron a envejecerse. ¿Ok? Y esto va a traer, por supuesto, un letargo espiritual, emocional. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y qué bonito es cuando dice aquí, mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. ¿Quién está diciendo esto? El rey David, el dulce cantor de Israel, un hombre que alguna vez en su vida cometió el error que haya cometido, el más de los nefastos de los errores, cualquiera que sea. Pero dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Personas con este tipo de actitudes conductuales, una mente cauterizada, no una mente renovada, sino cauterizada, ¿ok? Donde peca y me levanto, la sangre de Cristo me limpia, me vuelvo a arrepentir y vuelvo a pecar y vuelvo a caer y me vuelvo a levantar. Y este asunto, estamos hablando de este tipo de casos, ¿ok? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, mi pecado te declaré. La confesión. La confesión es una actitud, es un elemento, un factor importante y fundamental en la vida de un ministro de Dios. Porque no estamos hablando de personas que tienen poquito tiempo en los caminos del Señor, recién llegados, recién creyentes, recién cristianos evangélicos, no. Estamos hablando de personas que tienen años y tienen tiempo en esta situación, ¿ok? Yo recuerdo que en el año 2020, cuando llegó lo de la pandemia, yo tuve una idea muy profunda en mi mente, y fue, ¿qué tal si no hubiese sido la pandemia? Porque eso llegó así, ¡pum!, de repente, ¿verdad que sí? Nadie se imaginaba eso no estaba planificado. Para el año 2020, planifíquense porque viene el coronavirus, la pandemia, y esto va a matar a millones de personas. No, eso no estaba planificado. Pero sí hay algo que está planificado, y escrito está, el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Jesucristo.
Y yo decía, hablando en las redes sociales y en las iglesias donde estuve ministrando, decía, ¿qué tal si no hubiese sido la pandemia? ¿Qué tal si hubiese sido que suena la trompeta y viene Cristo? Suena la trompeta y viene Jesucristo. ¿Qué tal si hubiese sido eso? Nos hubiésemos ido con el Señor. Yo no esperaría estar aquí predicando. Porque van a ser 7 años de gran tribulación, y después de gran tribulación. Esto no va a ser fácil, y Jesús lo dijo. Entonces, ¿quiénes van a pasar por esa tribulación y por esa gran tribulación? Personas que tienen doble vida, si no se arrepienten y si no cambian de actitud. Porque para subir a las bodas del Cordero o para irnos con el Señor en el aire, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, mira, una persona con una doble vida, olvídate, no te vas a ir con el Señor así. Así es. No te vas a ir con el Señor así. Y es lo que decía el pastor Reinier hace un rato, ese evangelio plástico, ese evangelio fácil, ese evangelio que no confronta el pecado, porque quiero tener la iglesia llena de gente, no quiero que se me vaya la gente, quiero ser el pastor de miles. Pero realmente, ¿con qué doctrina estamos enseñando? ¿Con qué pasto le estamos enseñando, le estamos ministrando el estómago de las ovejas? Amén. ¿Qué tal si no hubiese sido la pandemia? Hubiera sido el arrebatamiento. Si hubiese sido el arrebatamiento de la iglesia, estamos en el año 2026. Todavía se estuviera llevando a cabo ese proceso de la gran tribulación, y van a ser largos, pero bien largos. Que Dios tenga misericordia primero de mí, que tenga primero misericordia de mí, que me ayude, porque el apóstol Pablo lo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Primero que tenga misericordia de mí, después el pastor Reinier, y después el ministro Reilán, y de ustedes. Y de mí porque soy un ser humano y estamos hablando de un tema bastante pesado, con mucho peso. Aquí la fuerza de gravedad se lo trae todo por el suelo. Esto tiene mucho peso, un tema como este, confrontar esto y traerlo a las redes sociales. ¿Ok? Entonces, a veces yo pienso y digo, Dios mío, Señor, Padre, ¿cómo ando, Dios? ¿Cómo anda mi corazón contigo, Dios mío? Señor, porque realmente tenemos que hacernos un análisis autointrospectivo a diario, mi hermano. Detenernos en algún momento en nuestro lugar de trabajo, apartarnos, qué sé yo, de cualquier cosa, un momentico por ahí, en el baño, como sea, pero Dios mío, ayúdame, dame fuerza, porque las tentaciones son duras. Así es. Tremendo, mi hermano. Eso es, como decías, ahí, si no se confronta el Evangelio, no... Si el Evangelio no confronta. Si el Evangelio no confronta, no vamos a hacer nada. Yo tengo un testimonio de alguien que yo conocí en una iglesia en Cuba. Por ética no voy a decir el nombre de la iglesia. El muchacho era músico de la iglesia. Tocaba el piano. Y dentro de la iglesia tocaba un piano excepcional. Sí, era buen músico. Tremendo músico. Pero cuando salía de la iglesia, se cambiaba y tenía otra doble vida. Esto lo llevó a apartarse de la iglesia. Esto lo llevó a coger SIDA y morir en un hospital. Antes de morir, pudo reconocer su error y pudo reconciliarse con el Señor. Pero ahí podemos ver que todo aquel que dice, como decía ahorita el hermano, Señor, Señor, no podrá entrar en el reino de los cielos. Este era un músico que tocaba, que adoraba al Señor, pero solamente cuando estaba en la iglesia. Ya cuando salía, se olvidaba de Dios y su vida era diferente. Ya no era cristiano, ya no era hombre, sino era un homosexual. Y esto lo llevó a apartarse de la iglesia. De hecho, toda su familia se apartó de la iglesia. Hoy en día, algunos se han reconciliado para la gloria y la honra de Dios. Algunos de ellos se han reconciliado con el Señor, otros no. Pero tenemos que tratar de vivir una vida agradable al Señor. Y no todo aquel que, porque predique, porque cante, porque adore al Señor. Hay muchas veces que nosotros
no vamos a ver lo que hace la otra persona en secreto en su casa. Pero si hay algo que es algo grandioso, que tú me puedes engañar a mí, tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al hermano, pero tú a Dios no lo puedes engañar. No puede ser engañado. Y por mucho que trates de esconderte, por mucho que trates de hacer las cosas, a Dios nunca lo vas a engañar. Así es. Por lo tanto, si vas a ser cristiano, pues ser cristiano. Si no vas a ser cristiano, pues entonces vete para el mundo y disfruta del mundo hasta que llegue el arrebatamiento, como decía mi hermano, y entonces ya tendrás que darle cuentas a Dios por lo que hiciste. Porque todos le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hemos hecho ese día. Y como decía mi hermano Pastor Ángel, ¿qué sería si en vez de la pandemia hubiese venido el arrebatamiento de la iglesia? Por eso, así como llegó esa pandemia de sorpresa, El juicio de Dios también llega por el sorpresa. juicio de Dios también va a llegar de sorpresa. Dice que viene como ladrón a la Y noche. tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para cuando ese día llegue, podamos nosotros Están preparados. estar preparados para ese Para día el y poder encuentro. partir con el Señor, para poder tener ese encuentro con el Señor. Y que la Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. ¿Ok? Nos consideramos a nosotros mismos primero, considerándote a ti mismo de que puedes caer o de que vienes de caídas y Dios te ha levantado, te está levantando todavía, como sea. Pero considerándonos a nosotros mismos, sin ningún tipo de dedo señalador, de que aquel, de que aquella, de que lo hizo, de que paga. No. Yo recuerdo el testimonio de un pastor colombiano. Este era el pastor de una iglesia de 5,000 personas en Colombia. Este hombre, una unción, este hombre cayó en un pecado, ¿verdad?, de adulterio, y gloria a Dios, su matrimonio fue restaurado, pero cuántas personas lo señalaron, lo destruyeron, porque realmente tuvo un momento de una doble vida, y eso salió a la luz, así como ha pasado con muchos, ¿ok?, como podría pasar con cualquiera de nosotros, Así es. ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que este hombre, hasta Dios lo sacó de Colombia, con toda su esposa, sus hijos, su matrimonio, y Dios levantó la vida de este hombre de una manera, con un ministerio el doble de lo que era antes. Y otro pastor le profetizó una palabra a él y le dijo: si muchos hicieron fiestas y muchos aplaudieron y se gozaron con tu caída, pues ahora se van a gozar el doble con tu restauración. Porque ese hombre manifestó una actitud de arrepentimiento, de cambio en su vida, aceptó la disciplina del Padre, de Dios, la corrección. Y eso es lo que Dios restaura: corazones que aceptan la corrección. Pero corazones endurecidos, con soberbia, con altivez, con fariseísmo, con hipocresía, esas personas van a ser quebrantadas, fuertemente, profundamente quebrantadas. Entonces, que Dios nos ayude. Antes que decir que Dios nos agarre confesados, mejor que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Como decía mi hermano Roilán ahorita, hay muchas personas que quieren gloria, pero no quieren pasar por un proceso. No quiero. Hay muchas personas que quieren el valle de la bendición, pero no quieren subir al monte. No quieren subir al monte, mi hermano. No quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Y la Biblia nos habla ahí en Éxodo 19 de Moisés cuando subió al monte Sinaí. Y dice que el pueblo estaba abajo, pero la revelación estaba arriba, en el monte. Y muchas veces nosotros tenemos que subir al monte a buscar la revelación que Dios tiene para nosotros. Yo creo que a cada rato tenemos que subir. Muchas veces tenemos que Realmente subir sí. al monte, pero no todos Ujú. quieren subir al monte. Y el monte separa al espectador del buscador, porque no todos quieren subir Eso. a ese monte. Una vida de compromiso lo hace. Sí. Sabes que estaba viendo algo y cuando el Señor va y resucita a Lázaro hay una enseñanza. En ese pasaje hay una enseñanza. Y escuchaba que dice que él, después de 3 días de muerto, le dice: Lázaro, sal fuera. Una voz de autoridad. Pero en Lázaro se cumple algo, ¿no? Cuando Lázaro sale de la tumba, dice que sale envuelto, atado. Vendas. Y eso se comparaba con la iglesia. Se compara con la iglesia. Lázaro es la iglesia. Y hay veces que el Señor nos saca del mundo, de la muerte, como Lázaro nos resucitó. Nos trajo del pecado, de la sociedad del mundo, nos trasladó a la vida, a la iglesia, ¿verdad? Entonces Lázaro es la iglesia.
Pero hoy día dentro de la iglesia hay personas que están atadas. Es decir, que fueron resucitados, pero están atados como salió Lázaro de aquella tumba. Atados con aquellas vendas en los ojos, vendas en las manos y vendas en los pies. Y verdaderamente escuchaba eso y se contristaba mi corazón porque hoy en día hay iglesias, hay hermanos, adoradores que están así. Que el Señor los trajo, los resucitó, porque cuando Dios te trae del mundo, te da una vida nueva, te da una esperanza, te limpia de todo pecado, de toda maldad que hay en nuestras vidas. Nos da una vida nueva. Quiere decir que nos resucita de algo que estaba muerto, que estaba perdido, y nos levanta y nos restaura. Pero tenemos que dar el paso de fe, tenemos que tener intimidad, tenemos que tener búsqueda y compromiso con el Señor. Porque hay veces que nos saca del pecado, de la maldad, nos da vida, nos resucita, pero estamos muertos, estamos atados. Estamos atados de vendas en los ojos, vendas en las manos y vendas en los pies. Y las personas hoy día en la iglesia están así. Eso también es una exhortación para la iglesia de hoy, en estos tiempos, que la iglesia necesita soltarse. La iglesia ha sido resucitada, ha sido sacada, Dios le ha dado la vida, verdaderamente nos ha dado la esperanza, pero hay veces que estamos atados, estamos achantados, nos volvemos cristianos domingueros, nos volvemos cristianos de doble vida. Y hoy en día estamos atados. Y el Señor me mayoría a mi mente esto. Y eso es algo poderoso, mi hermano, que está ocurriendo hoy día. El problema es que, mira, en Lázaro hay algo. Y como tú dices, hoy hay iglesias en parte como Lázaro. Porque la Biblia dice que Lázaro fue resucitado. Pero también dice la Biblia que aún Lázaro, siendo resucitado, no habló ni salió a decir nada. Solamente su testimonio de aquellos que lo conocían y sabían que estaba muerto, creyeron. Pero como decía mi hermano Roilán, hoy hay muchos como Lázaro dentro de las iglesias, pastores, líderes, miembros, que están callados la boca, que no son capaces de decirle al mundo de dónde Dios los sacó, qué hizo Dios con ellos. Porque a través del testimonio de ellos pueden venir muchas almas a los pies de Cristo. Y hay muchas personas hoy en día que no quieren compromiso. Como decía ahorita, no quieren subir al monte. Abraham subió al monte con Isaac, pero bajó con una revelación. Y siempre que subas al monte, Dios te va a revelar algo. Así es. Siempre que subas al monte, Dios te va a dar una revelación nueva. No importa. Es como que tú digas, no, un río que esté corriendo, que corra el agua. Digo, no, eso es, el río está ahí, esa es la misma agua. No, esa no es la misma agua. Porque la que acaba de correr no es la misma que viene otra vez corriendo. Quiere decir que cada vez que tú hables la palabra, cada vez que leas un versículo bíblico, cada vez que trates de escudriñarte, cada vez que trates de vivir en obediencia al Señor, no estás haciendo lo mismo. Estás haciendo algo nuevo, estás haciendo algo diferente. Aleluya. Porque en cada cosa que hagas para el Señor, Dios te va a dar una nueva revelación. Así es. Y por lo tanto, como creyentes, como hijos de Dios, no podemos vivir una doble vida. Como creyentes tenemos que exhortar a aquellos que lo están haciendo y hablar palabra que confronte a esas personas. Porque como hijos de Dios no podemos apoyar a esas personas, porque no hemos sido llamados para vivir una doble vida. Hemos sido llamados para vivir agradable y obediente al Señor. Y como decía mi hermano Roilán, no podemos ser domingueros, tenemos que, y aquí hablo también ahora por mi experiencia, por mí. A veces hay domingos que a veces suceden cualquier cosa y no voy a la iglesia. Y como le decía mi hermano, hoy terminé un experimento que estaba haciendo, que va a ser revelado a su momento. Y pude darme cuenta como hoy hay líderes que verdaderamente no están cumpliendo su trabajo como líderes. No están cumpliendo con lo que Dios les dijo que debían hacer. Simplemente están ocupando un cargo. Simplemente están ocupando un puesto. Simplemente están llenando un hueco. Y no les importa nada más que ellos mismos. Así, lamentablemente. Así. Gloria a Dios. Bueno,
Estamos hablando de líderes con una doble vida, personas con una máscara aquí, otra máscara allá. Hemos sido bastante como que concretos en esto y directos al punto, porque le doy gracias al Señor, porque cuando el pastor Reinier me hablaba acerca de, Pastor Ángel, que piensa usted si hablamos de este tema, hace 2 semanas venimos rumiando este tema, planificando, meditando, orando, pensando en este tema, pensando, meditando cómo uno lo va a plantear, cómo uno lo va a decir y qué es lo que uno va a plantear aquí. Bueno, pues reiteramos esas palabras considerándote a ti mismo como aquel que podría cometer ese pecado, como quien Dios de alguna vez en la vida levantó y restauró. Entonces, bueno, hacemos un llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la obediencia a la palabra escrita de Dios, a vivir vidas de transparencia y no de apariencia. Amén. ¿Ok? A vivir vidas en santidad, en obediencia. Cuidado con los chistes doble sentido, con las conversaciones livianas, con los chistes livianos, vulgares y groseros dentro de lo que es el ambiente cristiano y sobre todo ministros. Cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, seamos honestos con Dios, con nosotros mismos y con nuestra gente, con la gente que lideramos. Ahí a mí me gustó ayer porque mi pastora Luz Velázquez me decía con relación a que no pude estar en la reunión de la Asociación Civil de Pastores del sur de Miami, Koinonia, no pude estar. El último sábado de cada mes hacemos esa reunión y no pude estar por un asunto de trabajo, un asunto laboral. Y bueno, el pastor, el ministro, el presidente de la organización le preguntó por mí y ella me decía, el ministro, el líder, el apóstol me preguntó por ti. ¿Cómo te estás portando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás manejando a nivel ministerial? Entre otras cosas. Y ella me decía lo que ella le respondió. Y me gustó porque él no me conoce. Él no me conoce y él decía algo acerca de cómo nosotros debemos realmente apreciarnos los unos a los otros. ¿Okay? Considerarnos, cuidarnos. ¿Okay? Cuidarnos las espaldas. Dios es fiel y verdadero, Dios nos levanta, nos restaura, pero Dios también quiere que ya maduremos y lleguemos a un nivel espiritual en nuestra vida donde ya basta, no miremos atrás. Amén, aleluya. Bueno, para finalizar, antes de finalizar, bueno, quería enseñarles también mi libro de El corazón de un verdadero adorador, un libro que no trata de canciones, que trata de una vida rendida al Señor, aleluya, en un tiempo donde debemos de saber y entender qué es un verdadero adorador. Este libro está disponible en Amazon, pueden encontrarlo ahí. También mi hermano Ángel Pastor también tiene sus muy buenos libros ahí en la plataforma de Amazon. Sí, ahí estamos. Bueno, tenemos un reino de resiliencia, hablando de ministros que han caído en pecado o en fallas. Tenemos en nuestro libro en Amazon en los 3 formatos. El próximo domingo, si Dios quiere, lo voy a traer, ¿ok? Lo voy a mostrar. Un reino de resiliencia, cuando la voz de la gracia te dice, levántate y resplandece otra vez. Levántate y resplandece otra vez. Un reino de resiliencia. Entonces no te quedes caído, no te quedes caída, no te quedes postrado, no te quedes postrada. Sal de allí, porque Dios no te llamó para que sigas comiendo algarrobas con los cerditos. Amén, aleluya. Y bueno, muy agradecido por este tiempo que hemos tenido, pues que el Señor les esté bendiciendo abundantemente a cada uno en este día, que el Señor le esté abriendo las ventanas de los cielos y esté derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunden, y como dice la palabra, que les bendiga 1000 veces más de lo que ha hecho hasta ahora. Esto ha sido su programa Mentes Renovadas. Bendiciones. Bendiciones. Te esté bendiciendo abundantemente en este día, es el deseo de mi corazón. Paso por aquí para enseñarte mi libro titulado El corazón de un verdadero adorador. Si sientes que tu adoración ha perdido fuego y deseas una relación más profunda, real y transformadora con Dios, entonces este libro es para ti. El corazón de un verdadero adorador no es solo un libro, es una experiencia espiritual que despertará tu alma, que confrontará tu corazón y te llevará a un encuentro auténtico con el Padre. En estas páginas podrás descubrir cómo cultivar una vida de intimidad con Dios, qué significa adorar más allá de la música, cómo restaurar tu pasión espiritual, cómo vivir una fe encendida en tiempos fríos y cómo Dios forma
a un verdadero adorador en lo secreto. Este libro te llevará paso a paso a comprender que la verdadera adoración no es una canción, es una vida rendida a Dios. Si estás buscando renovación, profundidad y avivamiento personal, este libro es tu próxima herramienta espiritual. Así que adquiérelo hoy y permite que Dios haga una obra nueva en tu corazón. El corazón de un verdadero adorador, disponible en Amazon. Aleluya. También lo podrás encontrar en mi canal de YouTube, Reinier Montano, yendo a la descripción de cualquier video, y ahí encontrarás el link que te va a llevar directamente a la página de Amazon y podrás obtener este maravilloso libro del corazón de un verdadero adorador. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero, aleluya, que este libro pueda ser de ayuda y de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.